Abogado Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, asambleísta, que nos acompaña. ¿Cómo está, asambleísta? ¿Me está escuchando bien? Sí, muy bien. Buenos días, Perfecto. estimado Jimmy. Asambleísta, bueno, quizás sea muy temprano para que haya ya una conclusión, ¿no? Pero sí hay algunas señales que podrían colocar a los partidos en una cierta posición respecto a lo que va a pasar con el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. Ustedes entiendo que lo conocen, no sé si ya lo tienen físicamente o por lo que han podido ver y advertir en estos últimos días. ¿Hay alguna primera impresión respecto de las conclusiones sobre el caso Pandora Papers? Bueno, desde el día viernes que se conoció formalmente ya el informe, nos reunimos a analizarlo. Tuvimos, de hecho, una reunión ampliada del partido, la bancada, todos los directores el día domingo a las 9 de la mañana. Y precisamente luego de esa reunión es que se hizo público un comunicado que todos ustedes conocieron con nuestra postura respecto de este informe, en donde nosotros básicamente creemos que las conclusiones del informe no se ajustan a las atribuciones que tiene actualmente la Asamblea Nacional, especialmente al Pleno, y que el argumento de conmoción social tampoco se ajusta a este caso, en virtud especialmente de dos dictámenes de la Corte Constitucional que han dicho ya claramente que es una conmoción social y si esto podría ser o no el camino para, de alguna manera, destituir al presidente según el artículo 129 y 130 de la Constitución de la República. Nosotros no vemos méritos para eso. Yo no desmerezco tampoco el informe de la Comisión. Creo que se ha hecho un trabajo interesante, complicado porque evidentemente no lograron recabar todo lo que se pudo recabar, pero no creo que las conclusiones se ajusten a lo que pueda o no hacer la Asamblea Nacional. Claro, entre otras cosas al tema de conmoción social. Ahora, ¿cómo entender entonces que estemos viviendo un estado de excepción justamente provocado por la conmoción social, como dice el decreto? Me parece que de ahí un poco se ha relacionado este tema a la conclusión de la investigación de Pandora Papers por parte de la Comisión. Sí, yo creo que ahí están los errores de este informe, que evidentemente no se compadecen las recomendaciones finales con todo el texto del informe, que es muy extenso, especialmente porque el tema de conmoción que da lugar a un estado de excepción está vinculado especialmente al tema de seguridad, al tema de las cárceles, a la inseguridad, más bien dicho, y por eso la conmoción social, digamos, que se quería de alguna manera incorporar en este informe era por el tema de Pandora Papers exclusivamente, por una supuesta, digamos, desestabilización que se da por el tema, pero nosotros no lo vemos así. Ahora, eso no quita que la Asamblea, este es un informe que recomienda al Pleno temas, pero quizás la Asamblea puede decidir en el Pleno que la información que ha recabado la Comisión se derive o se complemente con otras investigaciones que se están dando actualmente en Fiscalía y entiendo también que en Contraloría. Eso sí es una competencia del Pleno, pero entrar ya a recomendar la destitución del presidente de la República nos parece claro, que está fuera de lugar y por eso es que hemos manifestado nuestra posición el día domingo sobre ese tema. Es decir, ¿podría el bloque resolver apoyar el archivo del informe de la Comisión o más bien que se remita el informe de la Comisión a Fiscalía, por ejemplo? Todo dependerá de la resolución que se plantee en el Pleno. Por ejemplo, si la primera resolución va en el sentido, digamos, de derivar estos temas a Fiscalía y a Contraloría, quizás podríamos apoyar si está bien planteada en ese sentido. O si no, me imagino que sería una moción de archivo por parte de los asambleístas de gobierno que habrá que ver también qué se decide en ese momento. Pero en líneas generales, como le digo, nosotros hemos visto que este tema no va por ahí, es decir, las recomendaciones no se compadecen con lo que puede hacer la Asamblea, sin que esto signifique, porque también se quería malinterpretar, concesión alguna en nuestras posiciones frente a lo que está planteando el gobierno, especialmente en materia de impuestos en el último proyecto. Nosotros no vamos a ceder a eso, pero no nos vamos a prestar tampoco, por estas diferencias que tenemos, a destituir a un presidente al margen de la ley. Creemos que eso es absolutamente inconveniente. ¿Ustedes creen que independientemente de que mañana pasado se pronuncien por el archivo, se pronuncie la Asamblea por remitir la documentación a la Fiscalía, el presidente de la República debería ir a declarar
o podría ir, digo podría porque es un acto voluntario, tengo entendido, pero ¿cree usted que es necesario que se exprese, que explique, que conteste preguntas en el Pleno? Bueno, el presidente legalmente sí tiene solo dos razones para comparecer en el Pleno de la Asamblea. El uno es del informe de labores y el otro es en un juicio político. Él está obligado a ir en esos casos. Fuera de esos casos no tiene obligación y está a libre albedrío a acudir a la Asamblea Nacional. De hecho, lo hizo cuando presentó por primera vez el proyecto Creando Oportunidades. Entonces dependerá de él, pero siempre y cuando haya una resolución del Pleno que decida que se le llame al presidente. Pero como le digo, esto no es obligatorio, salvo en los dos casos que yo le he dicho, y mucho nos hace pensar esto, que no habría tal presencia, digamos, del presidente en la Asamblea. Mi última consulta antes de darle paso a Omar. El hecho entonces de que de que hoy se hayan expresado ustedes como movimiento, como organización política, en el sentido que no están de acuerdo con destitución del presidente, etcétera, o esta coincidencia en este caso, no quiere decir que se haya formado una mayoría nueva con el Partido Cristiano. No, en absoluto. Y esta ha sido una posición que le hemos tomado nosotros a la interna, sin consultarla, sin consensuarla además con nadie del gobierno, y que, como le digo, no es que abre la puerta a que nosotros vamos a dar los votos para subir impuestos, por ejemplo, que es nuestra tesis y siempre ha sido nuestra tesis en los temas económicos. Así que es un tema puntual en donde nosotros creemos que, como le digo, no hay concordancia entre el informe y las recomendaciones, y sobre las posibilidades jurídicas también de lo que pueda hacer un pleno de la Asamblea frente a otras instituciones del Estado que tranquilamente pueden avanzar en las investigaciones. Y me refiero al tema de Fiscalía, me refiero al tema de Contraloría. Había una recomendación que solicitaba que se abra el sigilo bancario del presidente. Eso todos quienes somos y hemos sido funcionarios públicos sabemos que el momento en que se presenta la declaración juramentada en la Contraloría, automáticamente hay una declaración para que esté abierto el sigilo bancario. Entonces, también era inconveniente esa recomendación, así que no significa esto que haya una nueva mayoría o peor aún, una concesión en el tema de impuestos, que es lo que a nosotros más nos preocupa en este momento. Doctor Torres, ¿cómo está? Omar Jaime le saluda. Buenos días. ¿Cómo le va, asambleísta, Omar? usted acaba de decir que cuando uno es funcionario público, y es verdad, uno firma un documento que es con respecto al sigilo bancario, pero en el momento en que compareció la superintendente de bancos ante la comisión, dijo: yo no puedo hacer nada con el sigilo bancario. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque tampoco el SRI dio información, la superintendencia no dio información, varias autoridades no dieron información bajo el paraguas del sigilo. Bueno, ese sin duda ha sido uno de los obstáculos que ha experimentado la comisión. Por eso yo le digo, más allá de la buena voluntad o el trabajo arduo que haya tenido la comisión, sí se queda corto el informe, precisamente por la falta de información. Pero en el tema del sigilo bancario, ¿qué es lo que hace uno cuando es funcionario público? En la declaración de inicio de gestión permite evidentemente que se abra el sigilo bancario vía Contraloría, es decir, que si otra institución, por ejemplo, quiere ver los temas bancarios, tiene necesariamente que pasar ese primer filtro, y eso es un poco lo que creo que aquí ha sucedido. Entonces, como le digo, el sigilo realmente está abierto, ya que la información la vayan a entregar institución por institución. No sé si fue conveniente, inconveniente, pero eso no quita que se siga investigando con la Fiscalía. Fiscalía puede tener acceso absolutamente a todo, ya que el proceso como tal sea confidencial es una garantía para cualquier persona, desde el presidente hasta la persona con menor poder, para que no haya temas de se desvíe la información. Pero acceso a esa información, autoridades como la Fiscalía tienen posibilidades de traerla. Más allá a ver, ustedes como bloque indican de que no van a respaldar, o sea, ustedes no van a respaldar ninguna de las, a ver, permítame, aquí tengo el informe, 1, 2, 3, 4, son 9. Sé que una recomendación, ninguna van a respaldar. Bueno, en el comunicado que hemos sacado oficialmente, decimos en la parte final que la competencia que tiene la Asamblea en este caso, yo eso lo dije desde el principio, el resto de bancadas lo sabían desde el principio, era si se encuentran méritos de que han existido temas irregulares, derivar toda esta investigación a las entidades pertinentes, Contraloría y Fiscalía. Supongamos que en un caso no consentido se propone eso en el Pleno, quizás
lo respaldemos. Es decir, tampoco es que aquí se trata de matar una investigación que se está dando en muchos países, que es algo lógico, pero que sí tiene que ceñirse a lo que establece la ley y la Constitución, y al menos la mayoría de las recomendaciones del informe no se han ajustado a lo que puede hacer la Asamblea, pero quizás es así. Quizás la de derivar la información a las entidades sí se ajusta a lo que puede hacer el Pleno, y si se la propone como única consecuencia, quizás la podamos respaldar. Pero definitivamente ustedes no respaldarían un exhorto para que el presidente Lasso vaya ante el Pleno a responder preguntas con respecto a sus posibles vínculos con offshore. Eso no respaldarían. Es que no tienen la obligación legal de hacerlo. Pero se puede hacer. Sería... Doctor, exhortos, ustedes son expertos en exhortos, no me diga que no, doctor. Ustedes han hecho bastantes exhortos. Puede ser también, sabiendo que además la consecuencia de eso no va a ser la obligatoriedad para que acuda el presidente a aclarar cualquier tema, pero se podría estar en una resolución. No digo que no, pero que vaya a ser efectiva, y es muy distinto. Lo que sí es efectivo, evidentemente, es trasladar toda esa información a entidades pertinentes. Eso sí es algo que se puede hacer y es concreto. Claro. Ahora, asambleísta, y antes de dar paso al tema de reforma tributaria, y se lo pregunto más que nada como Esteban Torres, más que como coordinador de la bancada del PSC, ¿a usted no le huele algo raro en este caso? ¿Sabe a lo que me refiero? ¿Usted cree que en algún momento se puede hallar algo más de lo que se ha visto, de lo que se ha dicho? Bueno, son casos complejos. Como le digo, no es per se un delito tener temas en paraísos fiscales cuando uno es ciudadano. El problema es cuando uno es funcionario público, no solo presidente o asambleísta. Sí tiene un nivel distinto ya o un umbral distinto de control y de esto que se llama en inglés accountability, de decir qué es lo que tiene, lo que no tiene. Entonces, yo no descarto que puedan haber cosas, sin duda, que tengan que investigarse, que incluso puedan sancionarse, pero como asamblea tampoco podemos hacer el papel de jueces o de fiscales, sino únicamente el tema de control político, que se llama, esto es control político, no es como tal fiscalización ya del segundo punto, que es un juicio político, si se llegara a dar. Pero sin duda, o sea, no conozco toda la verdad de estos temas, y no descarto que pueda haber algo especial. Vea usted lo que está pasando en Chile, aunque en Chile el caso es bastante distinto, en donde el presidente Piñera, que entiendo ya el primer filtro, votos para el primer filtro, aunque es un poco como lo que sucedió en Estados Unidos con Trump, pasó ese filtro de la Cámara, del Congreso y en el Senado. Lo mismo puede pasar acá, pero vean el caso particular del presidente Piñera. Él tiene un problema grave porque estaba inmerso en un tema de una minera, que los hijos estaban en la empresa, pero parte de las condiciones de compra y venta de esas acciones dependían de una decisión gubernamental. Eso es muy grave. En este caso no conocemos que exista algo similar, pero sin duda si algo así llegara a ver, por supuesto que amerita toda la investigación. El problema radicaría en si hay incumplimiento del pacto ético a partir de la consulta popular, pero bueno, eso es un tema que se deberá investigar. Vamos al tema de la reforma tributaria. El Partido Social Cristiano desde ya meses viene diciendo nones, que así sea para los que sean de 2.000 para arriba, 3.000, 4.000, 5.000 para arriba. Y hasta ayer, porque ya ayer fue la plana mayor de la parte económica del gobierno, fue a la Comisión de Desarrollo Económico, hasta el día viernes que hubo comparecencias, todos eran no, esto no puede. Inclusive empresarios están pidiendo el archivo de este proyecto de ley. ¿Qué futuro le ve a esta reforma tributaria? A ver, esta reforma tributaria, si bien el gobierno le dio la razón a la Asamblea de que no podía proponer un megaproyecto que propuso modificando 56 leyes, es igual en la parte tributaria que el primer proyecto, salvo ciertas modificaciones, pero se mantiene el impuesto al patrimonio. El gran peso del impuesto a la renta va contra la clase media. Eso es lo que también se ve en este proyecto. No es cierto que están pagando más dinero los vehículos. Y creo que un video que yo tuve sobre el primer proyecto con ustedes en Café JJ se hizo viral, precisamente donde hablamos de esa tabla. Claro. Y esa tabla, si bien se ha modificado, el porcentaje se mantiene mucho más alta para la clase media. Lo que pasa es que hay una cosa aquí. Se le sube el 37%, por ejemplo, al que gana más de $100,000.
que uno diría, bueno, le están subiendo el 2%, puede pagar, aunque igual nosotros estamos en desacuerdo con eso. Pero a la clase media, cuando usted le quita las deducciones, las exenciones, lo que gasta para pagar educación, vestimenta, alimentación de los hijos, ahí hay un golpe muy fuerte y ese golpe se mantiene en este proyecto. Oiga, asambleísta, Nosotros ese tema quería ver si usted nos puede dar un poco más de claridad. Esto de la reducción de las deducciones, o sea, por ejemplo, una persona que gana $1.000 en estos momentos, ¿no es verdad? Tiene la posibilidad de deducir hasta casi $14.000 por el tema de vestimenta, educación de los hijos, salud, ocio, todo esto, vivienda. ¿Qué es lo que pasa para todos? No solamente para los que ganan de 2.000 para arriba. ¿Qué sucede para todos? Para todos se reduce a $5.000 las deducciones. Así es. A todos. Así a todos. es. ¿Qué es lo que tiene la ley tributaria? Un tope de hasta $14.000 para deducir este tipo de gastos. Es decir, yo presento las facturas de lo que me ha costado la vestimenta, la educación de los hijos y una serie de temas y me reduzco el pago de impuestos. Aquellos que ya ganan sobre 100.000 ya no pueden deducir. Eso es importante saber. Eso desde hace tiempo ya no pueden deducir. Pero estamos hablando de la clase media, porque la clase media es la que gana $2.500, $3.000 en el Ecuador. Que uno dirá, ganan mucho dinero, son millonarios. En absoluto, la vida en el Ecuador es costosa. Hasta pagar gasolina ahora es bastante costoso. Por eso, señorita, no está tan loco abanderando esa lucha. Pero lo que le decía, entonces, ¿qué está diciendo el gobierno? Yo les voy a bajar la deducción de estos gastos a 5.000, porque el promedio de deducciones en el país ha sido de $7.000 u $8.000. Pero le digo, la ley no puede jugar con los promedios, la ley tiene que jugar con los máximos. Entonces, sí hay una afectación en ese sentido a la clase media, que como le digo, en este tipo de cosas tenía cierto beneficio y hoy, evidentemente, ya no lo va a tener. Entonces, ese es el grueso de este problema. Y le digo yo, me preocupa el impuesto al patrimonio porque es un impuesto que trasladan los ricos especialmente, ya sea a sus empresas o a sus empleados. Me preocupa que hayan subido el impuesto a la renta al 37% porque la carga ya entre todo lo que se paga en el Ecuador está llegando al 56%. De cada $100 que usted gana, 56 se van al Estado. Habrá que ver si somos un país nórdico para decir recibo eso en servicios públicos o no recibo. Creo que la segunda opción es la que concordamos. Sí. Había también una transitoria que me llamaba la atención, esto de la repatriación de capitales sin prácticamente problemas legales, defraudación tributaria, enriquecimiento injustificado. ¿Ustedes apoyarían eso? Que haya ese tipo de libertades para repatriar capitales. Yo sé que necesitamos fondos, nadie lo niega, pero eso nos podría traer serios problemas porque podría venir dinero opaco a través de un artículo así. Bueno, esto siempre se ha hecho en los últimos proyectos, un poco buscando que regrese algo de capital, no sé si bien habido, mal habido, al Ecuador. Pero ¿sabe lo que pasó en la práctica? No viene el dinero. Es decir, esto es un saludo a la bandera, no sé para que lo aproveche quién, pero no es que en la gran ecuación esto ha funcionado. No funciona porque la gente no deja de tener el dinero afuera, especialmente aquellos que tienen un gran patrimonio, incluso por protección personal. Entonces, a veces la veo bastante inefectiva. Esta ley ya pasó también en el pasado. Entiendo que esto sucedió en el gobierno de Moreno, hubo una reforma en este sentido. No es que vino mucho capital, vendrá un poco, y habrá que analizar también en qué condiciones viene. No podemos tampoco permitir que cualquier dinero mal habido venga al Ecuador a contaminar la empresa o la economía que se sostiene a veces con un dinero bien habido, ¿no? Perfecto. Y para cerrar, asambleísta, ¿usted cómo ve el panorama? ¿Qué es lo que percibe? Una aclaración. Ayer el ministro Cueva, en su intervención en la Comisión de Desarrollo Económico, dijo, bueno, ponemos este impuesto porque la carga tributaria en Ecuador es baja. Entonces, yo dije, oiga, pero si en campaña decían de que Ecuador está lleno de impuestos, entonces, ¿qué mismo está pasando, asambleísta? Y para cerrar, ¿cómo cree que va a terminar la reforma tributaria en la Asamblea? ¿Va a alcanzar los votos para ser aprobado? ¿Usted cree que Pachacutic, Izquierda Democrática, le va a terminar dando los votos al oficialismo para aprobar esta ley? A ver, en el primer tema, la contradicción. A mí me ha dado mucha pena ver a personas de formación liberal hoy pidiendo subida de impuestos. Y cuando usted debate con ellos, yo he debatido con algunos asambleístas del gobierno que se dicen liberales, dicen, no, es que por esta sola vez nos toca pegar
pegar Poner el el hombro hombro a la causa y subir impuestos. Entonces les digo, ¿para qué hacen política? Es decir, ¿para qué se contradicen frente a lo que mantuvieron en un discurso 10 años? Porque era siempre el discurso o 14 años contra Correa y contra Moreno, para luego, cuando son gobierno, hacer precisamente lo que ellos hicieron, que es subir impuestos. Y déjeme decirle otra cosa también. Yo hice campaña con el actual presidente en un camión en la provincia de Tungurahua, cuando habían los recorridos de la primera vuelta, que fue muy difícil. Y créanme que en cada recorrido se decía no más impuestos. Entonces, yo al menos, más allá de que tengo en el Movimiento Tiempo de Cambio, en el Partido Social Cristiano, yo no puedo traicionar lo que dije en campaña. Y a que otros lo hagan será su problema. Y además, eso sí me deja decir otra cosa, nosotros hemos trabajado como bancada muy técnicamente estos días, porque no nos vamos a quedar únicamente en la crítica, sino que vamos a hacer la propuesta para sostener al menos $1.300 millones de recaudación sin que se suba un solo impuesto. ¿Y cómo se lo hace? Tecnificando especialmente el cobro de IVA e ICE actual, sin subir un solo punto, que evidentemente tiene una mejoría en la recaudación del impuesto a la renta. Entonces se pueden hacer, hay opciones. El problema es que el gobierno también ha decidido ponerle de ministro de Economía a un ministro que primero no es liberal, no es de derecha, es de izquierda, es keynesiano, es fiscalista, y que tiene esa visión. O sea, esa es su visión. El problema es que el gobierno dijo una cosa en campaña y ahora está haciendo otra cuando esté en el poder. Así que nosotros al menos tenemos el deber, no por el gobierno, no por el presidente, por los ecuatorianos que votaron por ese plan de gobierno y ese plan de campaña que ganó las elecciones, de que en alguna manera no se desvíen tanto. Así que nosotros vamos a proponer eso en el debate. Y usted me pregunta qué va a pasar. No sé qué pase, quizás el bloque de UNES, me ha dicho, respaldaría el impuesto al patrimonio, quizás no el tema del impuesto a la renta, quizás el gobierno sostiene su mayoría con Pachacuti, Acción Democrática y van para los temas puntuales. Nosotros, por ejemplo, apoyaremos sin duda la eliminación del impuesto a la herencia y todas estas facilidades que se le den al ciudadano en la ley, porque la ley no es 100% mala, evidentemente, pero en los temas que nosotros creemos que hay inconveniencia, no respaldaremos el voto. Y solo lo último, ya para no cansarle, el Fondo Monetario Internacional no es tonto. El Fondo Monetario Internacional sabe que no depende de un ejecutivo que se apruebe o no una subida de impuestos. Por eso, a veces lo que se comprometen en estos acuerdos que no son tan públicos es que el gobierno presente el tema. Y bueno, si no pasa, no pasará. Entonces quizás eso pase al final, que se presentó el proyecto y el proyecto no sale aprobado. O también está la figura del veto del Ejecutivo, claro, para imponer su criterio y que sin 90 votos no se pueda la Asamblea ratificar en su texto. Muy bien, gracias al asambleísta Esteban Torres, coordinador de bancada del Partido Social Cristiano. Que tenga usted un buen día. Gracias, asambleísta. Gracias también, saludos.